tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 134 y en esta ocasión hablaremos de La historia interminable de Michael Ende. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Cuando era niño recuerdo haber visto pocas películas. Mis padres no son muy aficionados a ver cine y por lo tanto yo tampoco me hice mucho de este hábito. Eso sí, hay películas de las que recuerdo escenas con mucha claridad. Por ejemplo, recuerdo a King Kong siendo atacado por aviones, a un DeLorean viajando en el tiempo y a un dragón de la suerte llamado Falkor. Este es un personaje salido de la historia interminable del escritor alemán Michael Ende. Libro de fantasía para lectores jóvenes que fue publicado por primera vez en 1979. Este libro fue adaptado al cine en 1984. Esta versión es conocida como La historia sin fin en Latinoamérica y retoma elementos de la primera mitad de este libro. De esta película existen 2 secuelas. La segunda película retoma la segunda parte del libro y la tercera parte es mejor no hablar mucho de ella. Pero esto nos habla un poco de lo popular que ha sido la historia interminable, aunque creo que hay personas que quizás no están conscientes de que tuvo origen en un libro. Aunque incluso se han escrito libros adicionales, por autores distintos a Michael Ende, expandiendo el mundo de fantasía, de los cuales yo he leído ya alguno. Esto es un poco parecido a lo que ha pasado con El Mago de Oz, que es mucho más extenso de lo que te esperarías. Pero antes de adelantarnos más, mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia un día, temprano, un día en el que Bastian Balthazar Box, un niño de 10 años, gordito y de piernas arqueadas, también propenso a inventar historias, está huyendo de un grupo de bravucones. Bastian no es precisamente popular entre sus compañeros de escuela y es común que estos se la pasen burlándose de él o cosas peores. Y como teme que esta vez sea una de esas cosas peores, Bastian corre tan rápido como puede, que no es tan rápido, y en su carrera se esconde dentro de una librería con aspecto de ser muy vieja. Esto funciona y los bravucones pasan por enfrente de la puerta del lugar sin notar a Bastian. Y él, ya ahí, se encuentra con lo que parece ser el dueño de la librería, que no es muy amistoso y está concentrado leyendo un libro. Con bastante dificultad, Bastian tiene una conversación con este señor que es el librero. En el proceso, en esta plática, descubrimos que la madre de nuestro protagonista murió y que su padre está siempre ocupado y no tiene mucho tiempo para estar con él. En eso, suena el teléfono y el librero va a la trastienda a atender la llamada. Esto le da la oportunidad a Bastian de examinar con detalle el libro que está leyendo el librero. Es un libro llamado La historia interminable. Es de color cobre y tiene en la portada 2 serpientes mordiéndose una la cola de la otra, formando una especie de símbolo de infinito. Parece un libro muy inusual. Bastian, que ama leer libros, siente un impulso muy fuerte de leer el libro que tiene enfrente de él. Así que, aprovechando la distracción del librero, lo esconde entre sus ropas y se lo roba. El narrador nos explica que este acto puede parecer irracional e ilógico, pero cualquier persona que ha experimentado el placer de leer un libro, de conocer historias y a sus personajes, con tanta cercanía que sientes que son reales, pues puede entender un poco qué ha motivado a Bastian. De todos modos, nuestro protagonista sabe que robar no está bien, así que en lugar de ir a su casa y enfrentar a su padre y las consecuencias de lo que ha hecho, decide esconderse en el ático de su escuela, un lugar donde nadie lo encontrará y además ahí podrá leer el libro que ha robado. Ya instalado en el ático, Bastian comienza a leer La historia interminable. Y así empieza nuestra historia, con un grupo de habitantes de fantasía, todos en medio de un viaje. Estos son un fuego fatuo que se ha transportado volando a lo largo de fantasía, un comerrocas, un ser que obtiene su alimento de, comer rocas, y que, de paso, va viajando en una bicicleta hecha de roca, lo cual más adelante puede ser un problema, pues
puede comérsela. También hay un elfo de la noche que está viajando sobre un murciélago y un diminuto, un ser muy pequeñito vestido de colores brillantes que está viajando en un caracol. Todos han cruzado sus caminos y aunque provienen de lugares de fantasía muy diferentes entre sí, algunos de ellos que han estado en guerra unos con otros, todos tienen una misión en común y van en son de paz. Son mensajeros y se dirigen a la Torre de Marfil, el hogar de la emperatriz infantil, para informarle a ella de que algo horrible está ocurriendo en fantasía. La nada se está extendiendo por fantasía, como una sombra, y todo lo que toca desaparece, como si nunca hubiera existido. Los mensajeros de 4 puntos de fantasía han visto ocurrir esto, han presenciado cómo la nada avanza cada vez más, amenazando desaparecer a toda fantasía. Lo que es peor, parece que los habitantes de fantasía, cuando están cerca de la nada, se sienten atraídos a ella y caminan hacia su desaparición. Bastian lee todo esto con mucho interés. Y así, cuando finalmente el fuego fatuo, que es uno de estos mensajeros, llega a la Torre de Marfil, se encuentra con que prácticamente todos los reinos, países y naciones de fantasía han mandado a un mensajero para contarle a la emperatriz infantil que la nada está destruyendo a fantasía. Desafortunadamente, la emperatriz está enferma y aunque cientos de médicos la han revisado, nadie puede encontrar una cura a su aflicción. Bastian piensa que esto es parecido a lo que él vivió, cuando su madre estaba enferma en un hospital y él escuchaba cómo los médicos hablaban de que estaban haciendo todo lo posible, pero que la madre de Bastian no iba a lograrlo. El último médico en revisar a la emperatriz infantil recibe de ella un talismán dorado, con la forma de 2 serpientes mordiéndose sus colas, como en la portada de la historia interminable que está leyendo Bastian. Este talismán es Aurin, y quien lo lleve puesto es como si tuviera la autoridad de la emperatriz infantil, es como si ella estuviera ahí en persona, y todos los habitantes de fantasía deben mostrarle el mismo respeto que le toman a la emperatriz infantil, que es el pilar que mantiene vivo a este mundo tan peculiar. Este médico, un centauro llamado Chiron, le informa a los médicos que la emperatriz infantil lo ha mandado a buscar a un héroe, para así entregarle a Aurin y de este modo inicie la búsqueda para detener a la nada. Chiron así lo hace, viajando por las praderas del Mar de Niebla, atravesando muchos lugares hasta llegar al hogar de los Pieles Verdes, un pueblo de cazadores con cabello negro y pues piel verde. Ahí vive Atreyu, que es el héroe. Y también es un niño de la misma edad de Bastian, que ahora tiene en sus manos la misión de salvar a toda fantasía. De este modo empieza la historia de Atreyu. Está relacionada muy de cerca con la de Bastian y pronto cruzarán sus caminos. ¿Cuál es el origen de la nada? ¿Cómo la detendrá Atreyu? ¿Y qué relación tienen Atreyu y Bastian? Todo esto lo descubrirás leyendo La historia interminable de Michael Ende. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, el mundo de fantasía es maravilloso. Desde que empezamos a leer junto a Bastian sobre los habitantes de fantasía y de los lugares que habitan, es evidente que este es un mundo como ningún otro. Es un universo de cuento de hadas, sin lugar a dudas, pero con un toque muy peculiar. Difícil de describir cuando te lo encuentras por primera vez, pero, como veremos más adelante, que tiene mucho sentido. Fantasía tiene un orden interno que los personajes de la historia interminable. Además, Fantasía tiene un orden interno que los personajes de la historia interminable nos van revelando poco a poco. A veces se nos explica por completo por qué las cosas ocurren de cierto modo en este mundo y otras veces solo se nos muestra una parte. Pero siempre hay una razón de ser de todo y de todos en Fantasía. Un ejemplo de esto muy evidente es Aurin. Desde luego que las serpientes mordiéndose una a otra formando una especie de símbolo de infinito,
que es un ciclo sin fin, es algo difícil de pasar por alto. Aurín, como un objeto dentro de la historia, adquiere un significado adicional al de los poderes que le son atribuidos. Esto de ser una especie de representación de la autoridad de la emperatriz infantil, y además otras cosas que puede hacer. Estos poderes son bastante interesantes, por cierto, pues tienen relación con la idea de infinito, de una historia que no tiene fin. Este es un simbolismo que es tomado muy en serio, no solo por los personajes que habitan dentro del libro, sino también por el autor, quien nos recuerda con Aurín un poco del mensaje que tiene este libro. Pero no todo es tan serio como esto. Seres como los comerrocas, que son capaces de comerse sus propias bicicletas, también hechas de roca, son ideas divertidas que solo son posibles en un mundo fantástico. Después conocemos a bisontes azules, tortugas del tamaño de montañas, dragones de la suerte y desiertos multicolor, entre muchas otras cosas. Es algo que para los lectores adultos puede ser un recordatorio de las posibilidades sin fin de la imaginación, y para un lector joven puede hacer que se enamore de la lectura. Y es que este libro es particularmente interesante para los lectores jóvenes, no solo por los elementos fantásticos que contiene, además porque nos cuenta una historia de crecimiento personal del protagonista, de Bastian. A Bastian inicia la historia siendo un niño con el que me sentí identificado en cierto modo. Quizás tú también. No es un niño especial, tiene muchos problemas, en la escuela no tiene muchos amigos, pero tiene a los libros. En ellos encuentra un escape. Le dan la oportunidad de soñar y de olvidar las dificultades a su alrededor, sumergiéndose en las historias que lee. Notarás, porque digo que es fácil identificarte con él. Digo, este es un podcast sobre libros, que seguramente escuchan muchos lectores y lectoras. Y conforme avanza la historia de la historia interminable, Bastian va transformándose. Poco a poco enfrenta sus miedos y sufre de cambios radicales que lo hacen conocerse mejor. Además, aprende que sus actos tienen consecuencias y a ser honesto con lo que desea realmente, porque lo que desea, en lo más profundo de su corazón, es algo muy valioso. Esto es muy agradable de leer, pues le da una dimensión muy auténtica a este libro. Tiene resonancia, porque es un conflicto muy humano, aun si no te identificas con Bastian. Trata sobre algo que nos es universal a todos los seres humanos. Es el deseo de encajar en el mundo, la necesidad de descubrir quiénes somos y, por supuesto, lo difícil que son estas cosas. Es una excelente lección para lectores jóvenes y no tan jóvenes. Ahora, regresando a por qué el mundo de fantasía tiene sentido. Esto es porque nos hace pensar acerca del papel que tienen las historias en nuestra vida. Probablemente no pensemos en el tema todo el tiempo, pero las historias son una parte muy importante de la vida de las personas. Nos ayudan a darle sentido a las cosas que vivimos y a explicarlas en términos que podemos entender. Los seres, lugares y eventos de fantasía tienen un toque de arquetípicos. Son como las interpretaciones del autor de un sinfín de historias que todos conocemos. Atreyu es el héroe por excelencia. La emperatriz infantil es el monarca todopoderoso, que sin embargo necesita del héroe, y la nada es la peor amenaza para una historia, es decir, es la amenaza de ser olvidada. En un punto de la historia interminable descubrimos que algunos personajes de fantasía saben que forman parte de la historia de un libro que alguien más está leyendo. De hecho, saben que sin un lector ellos no existirían realmente, que la nada ganaría. Porque eso es lo que pasa con los libros que nadie lee. Los consume la nada. Pero también, de forma indirecta, nos recuerdan estos personajes que las historias, para ser leídas y releídas por las personas, tienen que ser auténticas. Deben tener algo de verdadero en ellas. No que hayan pasado, pero sí que contengan algo de verdad. Al menos para un lector, que a su vez este lector es transformado por esa historia y él o ella transforman también a la historia misma. Todo esto te hace pensar de forma diferente
en qué tan importantes son los libros y qué tan importantes somos los lectores. Por ejemplo, para mí, es una inspiración para seguir compartiendo con otros lo que leo. Puede que ayude a alguien a encontrar una historia que sea verdadera para esa persona, y eso sería algo maravilloso. Le ganaríamos un poco a la nada. Y por último, este libro suele ser editado en el mismo formato que es descrita la historia interminable dentro del libro. Es decir, con 2 colores y sin dibujos, salvo las letras adornadas al inicio de cada capítulo. Que por cierto, el número de capítulos de este libro es igual al número de letras del alfabeto. Cada capítulo inicia con una palabra que a su vez inicia con la letra que corresponde en el alfabeto, empezando por la A, después la B, luego la C, y así sucesivamente hasta la Z. Así, en cierto modo, estás leyendo un libro con la historia de alguien leyendo una historia que esté en un libro igual al que tú estás leyendo, como un ciclo sin fin. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué podría no gustarte? El aspecto negativo más grande de este libro es que está formado por 2 partes muy diferentes entre sí. Son tan diferentes que puede que una no te guste y la otra sí, porque tienen tonos diferentes. De modo que si quieres seguir leyendo sobre lo mismo que aparece al principio de la historia interminable, no vas a tener mucha suerte. Elementos permanecen a lo largo de todo el libro, pero hay otros que tienen un cambio muy grande, precisamente de la mano del cambio que sufre Bastian. La segunda parte del libro es mucho menos alegre, optimista y feliz que la primera parte, y eso que estamos hablando de la búsqueda de un héroe para detener a la nada, que amenaza con prácticamente destruir toda la creación y la realidad. La segunda parte es más triste, introspectiva, melancólica y hasta puede ser desalentadora. Por lo que si también estas cosas no son de tu agrado, pues es algo que tienes que considerar. Y el otro punto negativo de este libro es Bastian. Es cierto que este personaje tiene un crecimiento personal muy importante, pero esto significa que al principio del libro y durante es un personaje desesperante. Incluso llega a hacer cosas de verdad horribles. No te culparía si llega un punto en el que te hartes de él y exclames: «Por Dios, ¿qué está mal contigo, Bastian? Usa la cabeza, ¿y no ves lo que estás haciendo?». Y es que Bastian, como protagonista de este libro, tiende a cometer errores muy grandes que más adelante representan un aprendizaje. Pero mientras lo estás viendo, pues es algo frustrante. No es algo trivial tampoco, porque Bastian es el centro alrededor del cual gira toda la historia de este libro, así que también tenlo en cuenta si es que encuentras este tipo de cosas poco agradables, porque no es algo fácil de ignorar. Así que, en resumen, ¿recomendaría la historia interminable de Michael Ende? Sí, por supuesto, sin dudar un instante. Es uno de los libros que más he disfrutado leer, no solo en este año, sino en general. Cuenta una historia llena de imaginación, con personajes entrañables, en un mundo único que además te hace aprender un poco de ti mismo. Hay momentos en los que ríes y en los que se te hace un nudo en la garganta. Te dan ganas de conocer a Falkor, el dragón de la suerte, y al mismo tiempo sientes empatía por Bastian, por desesperante que sea, porque a final de cuentas es un niño, como todos lo hemos sido, y hay algo de Bastian en todos nosotros. Sé que no a todo el mundo le gusta la fantasía o los libros para lectores jóvenes, pero si hay un libro que recomendaría incluso a este tipo de lectores que no tienen estos géneros entre sus predilectos, pues es este. Dale una oportunidad. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, La historia interminable de Michael Ende. Ahora, la parte final del podcast. Este podcast es traído a ti gracias a los patrones, es decir, a los benefactores de A la Aventura. A través de la página de Patreon de A la Aventura,
patreon.com/alaventura, los escuchas de este podcast pueden ayudar a que este proyecto continúe con una pequeña aportación cada mes. Esta aportación me permite a mí pagar los costos de hospedaje del podcast, conseguir nuevo equipo y algunos otros gastos que van asociados con crear este contenido. Ayudar a la aventura es muy sencillo. Simplemente visita el sitio que hemos mencionado, patreon.com/alaventura, para que conozcas más. Porque además, el participar en Patreon permite que podamos realizar un episodio extra cada mes. Que por cierto, esta semana toca votar por qué libro vamos a hablar en ese episodio. De nuevo, los libros que están en la terna de candidatos son libros favoritos entre los escuchas de A la Aventura y que en otras ocasiones ya han aparecido en el voto, así que he decidido que merecen una segunda oportunidad. Así que no te pierdas de la oportunidad de votar. Si estás escuchando este podcast en cuanto ha salido, estás a tiempo de hacerlo. El enlace está, como siempre, en la descripción de este episodio. Y creo que no hay mucho más que decir acerca de la historia interminable. Es un libro que hasta ahora todas las personas que me han contado que lo leyeron cuando eran niños o niñas, o que lo leyeron después, me han dicho que lo han disfrutado bastante. En algunos casos es de sus libros favoritos, así que no podía perder la oportunidad de hablar de él. Ahora sí, pasemos a las menciones para las personas que escuchan este podcast. Saludos para Jesús Medina, @JesusM1229 en Twitter. Tengo a Mario Benedetti y a Humberto Eco entre mis pendientes. Tarde o temprano hablaremos de ellos. Son autores imprescindibles, o eso me han dicho. Así que, sin duda, pronto habrá algo de ellos en este podcast. Saludos también para Alejandro Corona. Enterarme que has leído algunos de los libros de los que hemos hablado en el podcast me llena de mucha satisfacción. De eso se trata, hacer A la Aventura. Ojalá que te animes a leer aún más libros y muchas gracias por todos tus comentarios. Saludos también para @arcoirislíquido en Twitter. Debo decir que ese nombre de usuario es genial. Saludos también para @psycho_killer3, que me recomienda leer Diablo Guardián, que creo que ya lo había mencionado antes, pero de todas maneras, más que seguro que está en mi larga lista de pendientes. Y finalmente, saludos para Brendalyn Nothumb, que, como podrás ver, no he muerto del todo, seguiré haciendo el podcast, aunque sí, sigo recuperándome un poco de todo el año. Y finalmente, recuerda visitar alaaventura.net. Ahí no solamente están todos los episodios anteriores de A la Aventura, sino que también está un episodio nuevo cada semana. Están también los enlaces para que te suscribas al podcast a través de iTunes, de Android o usando cualquier dispositivo móvil. También están los podcasts Amigos de la Aventura y en ocasiones como esta, que hay una votación, puedes encontrar las descripciones de los episodios con todos los enlaces que mencionamos aquí durante el episodio. Por supuesto, están también los medios para que te pongas en contacto con A la Aventura, ya sea a través de Facebook, de Twitter o de correo electrónico, y me digas qué piensas del podcast, qué libros me recomiendas, o simplemente pidas un saludo. Todo eso lo encuentras fácilmente en alaaventura.net. Y de nuevo, no olvides votar por el episodio extra del mes de diciembre. El enlace está, como ya lo dijimos, en la descripción de este episodio. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, toda historia auténtica es una historia interminable. Hasta la próxima.